Max Weber, sin duda uno de los nombres clave para entender nuestro mundo, el mundo moderno. Pero para entender de verdad su obra, tenemos que verlo como él se veía a sí mismo. Y no era tanto como un teórico, sino más bien como una especie de detective histórico. Uno que estaba obsesionado con resolver un misterio, un enigma fundamental que fue al final el motor de todo su trabajo. Y esta es la gran pregunta, la que lo guiaba en todo. Ojo que Weber no estaba diciendo que otras civilizaciones no fueran avanzadas, ni mucho menos. Lo que de verdad le intrigaba, lo que le quitaba el sueño era ¿por qué esta configuración tan específica de racionalidad, con sus sistemas económicos, su burocracia, por qué este pack concreto solo despegó aquí, en Occidente? Así que bueno, nuestra misión hoy es precisamente esa, seguir las pistas que nos dejó para intentar resolver este puzzle. Venga, pues este es nuestro plan de investigación. Primero, vamos a definir bien el enigma. Luego, echaremos un vistazo a las herramientas que el propio Weber tuvo que inventarse. Después, analizaremos su mapa del poder, exploraremos esa conexión, que es sorprendente, entre religión-capitalismo y, para terminar, llegaremos a su veredicto, que ya os adelanto que es bastante inquietante. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. El gran puzzle de Weber. ¿Cuál era exactamente la naturaleza de este enigma que le tuvo en vilo toda su vida? A ver, a diferencia de muchos pensadores de su tiempo, Weber no se creía eso de que existieran grandes leyes universales que dictan la historia. Su método era mucho más de artesano, más minucioso. Él combinaba el análisis súper detallado de casos históricos con conceptos más generales para poder comparar. Nada de buscar una bala de plata o una causa única. Él buscaba una constelación de factores, un montón de piezas que al unirse dieron un resultado único en la historia. Y claro, para una investigación tan ambiciosa, tan enorme, las herramientas que había en esa época pues no eran suficientes. Así que Weber tuvo que forjar las suyas propias. Y al hacerlo, bueno, pues cambió la sociología para siempre. La primera herramienta es el Verstehen. Es una palabra alemana que significa comprensión. Y aquí es donde las ciencias sociales, según Weber, tienen una ventaja brutal. A ver, no podemos comprender por qué un átomo hace lo que hace, pero sí podemos intentar comprender las motivaciones, las creencias que hay detrás de las acciones de una persona. Y ojo, para Weber esto no era simple intuición, Era un método riguroso para interpretar el significado que la gente le da a lo que hace. Venga, vamos con una de sus ideas más famosas, y probablemente la más malinterpretada, el tipo ideal. Y aquí es súper importante entender una cosa. No es ideal en el sentido de que sea perfecto o bueno, nada que ver. Es una construcción mental, ¿vale? Una versión pura de laboratorio, de un fenómeno. Piensa en la burocracia pura o el líder carismático puro. En la realidad no existen así tan perfectos, pero como herramientas son increíblemente útiles. Exacto. Esta analogía de la vara de medir lo clava. El tipo ideal es eso, una regla que construimos nosotros para luego coger la realidad y ponerla al lado. Así podemos ver dónde y cómo la realidad se desvía de ese modelo perfecto. Y lo más importante es que esto nos obliga a preguntar, oye, ¿y por qué se desvía? ¿Qué está pasando aquí? Y por último, su idea de la causalidad. Weber se alejó totalmente de la idea simple de que A causa B, como si fueran fichas de dominó. Para él, la causalidad era una cuestión de probabilidades. La pregunta no era si algo causaba otra cosa, sino hasta qué punto este grupo de factores hace que este resultado sea más probable. Esta idea, la de causalidad adecuada, es fundamental para entender cómo resolvió su gran puzzle. Vale, pues ya con la caja de herramientas lista, Weber se metió de lleno en una de sus primeras pistas, el poder. Pero no solo cómo se ejerce, sino, y esto es lo más importante, cómo se legitima. Dicho de otro modo, ¿por qué la gente obedece? Y su análisis, la verdad, es fascinante. Weber identificó 3 tipos ideales de autoridad, de por qué obedecemos. Primero, la tradicional. Se basa en la costumbre, en el es que siempre se ha hecho así. Luego está la carismática, que depende de las cualidades increíbles de un líder, de su carisma. Y por último, la que nos interesa para nuestro puzzle, la legal racional. Esta no se basa ni en la persona ni en la tradición, sino en la creencia en un sistema de reglas impersonales, en la ley. Y aquí es donde una pieza clave encaja en el puzzle. La encarnación perfecta de esta autoridad legal racional, la estructura que define a nuestro Estado y a nuestra economía, es la burocracia. Para Weber era, sin más, la forma de organización más eficiente y racional que se había inventado nunca. Es que el tipo ideal de burocracia funciona como una máquina de precisión. Cada puesto tiene sus funciones bien claras, la jerarquía es súper estricta y las decisiones se basan en reglas, no en el capricho de nadie. Si lo miras desde un punto de vista puramente técnico, su fiabilidad y su eficiencia son, superiores a cualquier otra cosa que haya existido en la historia. Y este es un pero muy grande. Aquí es donde vemos la profunda contradicción de Weber.
porque a la vez que reconocía que era técnicamente superior, le aterrorizaba, le daba pánico. Temía que esta máquina tan perfecta y racional nos convirtiera en simples engranajes, que se cargara la libertad, la creatividad. La misma racionalización que nos hacía súper eficientes era la que nos estaba encerrando. Y esto nos lleva a la que es, sin duda, la parte más famosa de su investigación. Weber se dio cuenta de que para que el capitalismo moderno apareciera, no bastaba con tener las condiciones materiales. Hacía falta algo más, una mentalidad concreta, un espíritu. Y lo increíble es que encontró su origen en un sitio sorprendente, en la religión. A ver, la cadena lógica que Weber traza aquí es simplemente brillante. Todo parte de la doctrina calvinista de la predestinación. Esto, básicamente, creaba una angustia psicológica brutal en la gente. ¿Cómo calmar esa ansiedad? Pues buscando señales de que eras uno de los elegidos por Dios, y el éxito en el trabajo se convirtió en la señal principal. Esto llevó a lo que Weber llama ascetismo intramundano, trabajar a tope, sin parar, pero no para darte lujos, sino como un deber religioso. Y claro, las ganancias se reinvertían. La consecuencia de todo esto, que nadie buscó a propósito, fue la creación de la mentalidad perfecta para el capitalismo moderno. Y esta metáfora del guardagujas es la clave para entenderlo todo. Weber nunca dijo que el protestantismo causó el capitalismo, no. Para él, los intereses materiales, la economía, son como el tren, el motor de la historia. Pero las ideas religiosas actuaron como ese guardagujas que cambia las vías, y lo que hicieron fue dirigir ese tren por el carril específico del capitalismo racional, aquí en Occidente, y no por otros carriles que también eran posibles. Y así, con todas las piezas ya sobre la mesa, llegamos al final de la investigación. Una vez que Weber resolvió el puzzle de los orígenes, se enfrentó a sus consecuencias. Y su veredicto final es, bueno, es profundo y bastante sombrío incluso hoy. El concepto que lo ata todo es la racionalización. Esta es la gran fuerza histórica que está detrás de la burocracia, del capitalismo, de todo. Es esa tendencia a organizarlo todo según principios de cálculo, de eficiencia, de control. Un proceso que, según Weber, va desencantando el mundo, es decir, eliminando la magia, la emoción, la tradición. Y aquí es donde nos presenta su imagen más famosa, la jaula de hierro. A ver, el espíritu religioso que ayudó a arrancar la máquina del capitalismo ya se ha esfumado. Pero las estructuras que creó, la burocracia, el mercado, esas siguen aquí. Y se han convertido en una especie de cosmos de acero que nos impone sus propias reglas. Nacemos dentro de esta jaula y nos guste o no, estamos forzados a vivir según su lógica fría e impersonal. Esta cita revela hasta qué punto era pesimista. Weber temía un futuro donde la racionalización lo invadiera absolutamente todo. Un mundo que sería técnicamente perfecto, sí, pero espiritualmente vacío. Un mundo supereficiente, pero sin sentido, donde los grandes valores, la libertad individual, todo eso se quedaría congelado bajo el peso del cálculo y la burocracia. Y esa es la pregunta que su obra nos sigue lanzando, más de un siglo después. Si miramos nuestras vidas hoy, cada vez más gestionadas por algoritmos, por métricas de rendimiento, por esa búsqueda sin fin de la eficiencia, es imposible no pararse a pensar si esa noche polar que predijo Weber no es en realidad nuestro presente. Ahí queda la pregunta.